buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por su presencia. Me parece fantástico estar aquí hoy. Gracias, Cristóbal. Y sobre todo, gracias, Francisco, por tus palabras. Yo lo que no sé si debería hablar, porque igual meto la pata. Después de todo lo que ha dicho él, yo ya me quedo así quieto, pasa el rato, me voy, firmo libros y ya está. No sé, pues, ¿no? Claro. No, bueno, no. Vete a saber, pues una de estas... muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Me quedo en México en una de estas, fíjate, ¿no? O sea, que podemos organizar algo aquí en Bienvenido, México. Muchas gracias. Estoy seguro que sí. ¿Cómo empezó esto? Yo estuve mucho tiempo estudiando, me interesó mucho, me fascinó el mundo de la sacarocracia cubana, el mundo del ingenio cubano, mediados 18, mediados 19, cuando todavía no se habían automatizado. Y entonces fue una época que creo yo, la esclavitud es muy dura, es inhumana, pero dentro de la esclavitud todavía más cruel. Fue de las épocas en que se trató al esclavo con más crueldad. Tú dices que cuando leías se queda libre y piensas, bueno, ya ha superado su mal. No, los esclavos cuando alcanzaban la libertad era cuando empezaba la miseria. Por lo general, la historia de la esclavitud desgraciadamente es así. Sobre todo en España, sobre todo en Sevilla, cuando los manumitían, terminaban en peores condiciones que cuando trabajaban como esclavos, que cuando eran esclavos. Sí, pero es un horror, Ildefonso, que cuando tú crees que una vez lograda la manumisión, vas a poder tener la libertad y poder aspirar a una vida libre. Pero eso es lo importante de... ¿Se lo quita? Ah, que no se me ve la boca. No se pierde usted nada tampoco. Pero... Muy bien, sí. Pero, bueno, es que esa es la novela, la historia de la novela realmente es esa, o sea, es ver cómo Caridad aprende a ser libre, ver cómo Caridad aprende a ser mujer, ¿no? Yo ya te digo, estudié esto, lo estudié en profundidad, la música sobre todo de los esclavos negros cubanos, la santería, esta fusión de la religión, de las religiones africanas con la religión católica permitida por los sacerdotes, ¿no? Me atraía mucho. Lo que pasa es que llegó un momento en que dije, bueno, tengo que escribir, y entonces, bueno, me tengo que ir a Cuba a escribir, ¿no? Pero una cosa es que... Entonces cuando se lo dije a mi mujer me dijo que ni hablar. No, bueno. La próxima próxima vez me llevas, ¿no? La próxima vez nos vamos los dos. Exacto, sí. Pero una cosa es que una mujer decida finalmente ser libre y logre la libertad, que eso, bueno, está muy bien, pero en la novela, cuando ves que le da un papel en el que logra la manumisión y ese papel le concede a Caridad la libertad, imagínate nada más, es una negra guapísima, hermosísima, como tú la describes en el libro, imagínate lo que era para ella perder el papelito. O sea, yo en la novela estaba... ¿Dónde está el documento? ¿No? ¿Qué pasa con el documento? ¿Qué pasa con el documento? Porque ella dice, soy esclava, sí, y todo el mundo le pregunta, demuéstrame que ya no eres esclava y demuéstrame que te dieron la manumisión. Y bueno, si pierde el papelito... Está ¿sí? fastidiado. Pero luego lo peor de todo es que... Así es, pero luego lo peor es que con todo el papelito, lo que le pasa a Caridad... O sea, lo que tú dices es cierto. O sea, no bastaba lograr la libertad de estas mujeres, sino ya que lo lograban, comenzaba la verdadera tragedia de ellas. Es que hay que imaginárselo, ¿no? Imaginémonos una persona, yo le pongo 25 años a Caridad, ¿no? Una persona que ha nacido en la esclavitud, ¿no? O que es esclava desde niña y que está 25 años trabajando en una plantación de tabaco, ¿no? Y que tiene un hijo. Tiene varios hijos, sí, se los quitan porque los hijos los cogían y los vendían a otras plantaciones, etcétera, ¿no? Pero que esa persona durante 25 años no se le ha permitido hablar al hombre blanco, no sabe hacer otra cosa que ir a la vega, cortar las plantas de tabaco y después torcer el tabaco. Eso día tras día durante 25 años. Y de repente coges a esa mujer y la pones en la Sevilla del siglo XVIII. Rodeada de hombres blancos por todos lados, es que ni siquiera es capaz de hablar, o sea, no sabe hacer nada, no sabe conseguir dinero, no sabe conseguir trabajo, imaginémonos esa situación, ¿no? No, pero a lo mejor habría que hacer un paréntesis para decir que Caridad es una mujer negra. Es negra, sí, bueno, ya lo he dicho, es esclava negra. 2, sí. Es esclava. Sí. 3, tuvo hijos que le quitaron a los... Oye, para una mujer que le quiten a sus hijos no es cualquier cosa. Porque los hijos finalmente justifican la existencia de una mujer. Efectivamente, pero dentro de la esclavitud era así. Así era, no lo cuestiono, así era. Pero después se va en un barco a España
Y en este barco, cuando va, se muere su amo, su patrón, su dueño, y entonces ahí comienza todavía otra odisea. O sea, parece que nada es suficiente en materia de sufrimiento, ¿no? Bueno, pero la novela va mejor, ¿eh? Al final Claro. está bien, ¿eh? Claro. En una de estas dice, aquí nadie compra la novela. O sea, veremos a esta mujer que se realiza, que se hace mujer, Bueno, que claro, aprende a amar. Estamos ¿no? comenzando, estamos comenzando. No, digo, porque va pasando y fíjate tú, Sí. como No, empezamos claro, con la gitana. estamos arrancando, apenas estamos arrancando. Bueno, sí, pero es eso, yo pretendía eso, pretendía realmente mostrar cuál era el estado al que llegaban estos esclavos manumitidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues, desarrollar esa persona que es la que va a ir ganando libertad, va a ir entendiendo la libertad y comprendiendo lo que es el amor, ¿no? Que tampoco lo ha tenido jamás. ¿Puedo intervenir una quieras. cosa? Porque es muy interesante, un tema recurrente en la obra de Ildefonso es precisamente el tema de la libertad, porque precisamente en la Catedral del Mar también tenemos a un personaje central que se ha ganado… Lucha por ser libre. Lucha sí. por ser libre, ¿no? Y en esta última novela, de nuevo, el mismo tema que parece que debe ser algo que te… Bueno, yo creo que la libertad es el valor más grande que tenemos todos, la vida y la libertad, ¿no? Desde luego, es uno de los mayores derechos a los que podemos optar, ¿no? ¿Pero tú padeciste limitaciones personales en materia de libertad? No, No. pero O sea, también asesino a la gente y no he asesinado a nadie. O sea, la novela mato a uno, no asesino a nadie. No, pero… Es todo cuestión de… Pero es ¿no? que en el fondo hay una protesta, ¿no? Hay una protesta, sí, porque cuando lees historia, cuando te metes en la historia, hasta el momento yo creo que, bueno, post-revolución industrial, ¿no? Hasta ese momento en que el trabajador empieza a exigir sus derechos y empieza a conseguirlos, ¿no? Hasta ese momento, que es lo que nos lleva a donde estamos todos ahora, ¿no? A ser capaces de ser personas con nuestros derechos, ya se nos reconoce el derecho natural, los derechos, todos los derechos, ¿no? Y podemos exigirlos ante la Corte de Justicia. Hasta ese momento, todas las personas vivían bajo el yugo del poderoso. Claro. Estamos hablando de esta novela, estamos hablando del siglo XVIII. Ya es la Ilustración, ya es esa época en que reina la razón, en que el progreso, sí, las luces, que se cree en el progreso, que la sociedad puede ir adelante. En teoría todo eso es maravilloso, pero si una mujer vendía una verdura en una esquina, la metían en la cárcel. Claro, son cosas que no cuadran. Y es la Ilustración. Y es la Ilustración, es el siglo XVIII, o sea, hace 300 años tampoco. Entonces, si un hombre era vago, pues lo llevaban al ejército, lo detenían y lo llevaban al ejército, a las obras públicas. Y a los gitanos los mataban, y punto. Y así ha sido la historia. Entonces, cuando lees la historia y te vas leyendo todo eso y vas estudiando todo eso, te das cuenta de que, en realidad, el ciudadano, hasta época muy reciente, nunca fue libre. Sí, pero estamos hablando de 100 años después de la Revolución Francesa, donde se supone, digamos, que los derechos universales del hombre… Ahí empiezan, Sí. en 1789, Pero este estamos… es 1750, es un poco antes. Exacto. Sí, perdón, 1750, es anterior, sí. Como que ya podría haber algún anticipo en ese… De todas formas, la Revolución Francesa tampoco llegó a España. No llegó, no. En España fuimos muy limitados, hemos sido siempre muy retrasados en todos estos logros sociales. Sí, pero lo que sí estremece y sacude es ver cómo después cómo se inserta esta mujer en la Sevilla del siglo XVIII. Bueno, consigue la ayuda de los gitanos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. La novela es la historia de estas dos mujeres, de la amistad de estas dos mujeres, ¿no? Y es la historia de la fusión de la música, de la música de los esclavos negros, de la música gitana, que es lo que da lugar a lo que hoy conocemos como flamenco, ¿no? Y esta mujer lo que consigue es la ayuda de la comunidad gitana, se mete con ellos y llega, y yo creo que puede salir, y tal como se plantea en la novela, puede salir precisamente por eso, porque consigue esa ayuda, consigue meterse en ese mundo. Ahora, el estudio que tú haces, porque a mí uno de los aspectos, y le contaba yo a Cristóbal, que más me conmovieron de tu novela, es cómo eres capaz de estudiar un episodio histórico preciso y convertirlo en poesía. Una poesía dura, una poesía
severa, pero finalmente poesía. Y a mí sí me conmovió el estudio que tú haces de todas las tradiciones gitanas. Eso Porque fue complicado. yo creo que escapa mucho al conocimiento de la mayoría de los lectores. Eso es complicado porque yo trabajo con muchos libros, yo cerca de 200 libros por cada novela, ¿no? En la época de la Ilustración no los leo todos tampoco, ¿eh? O sea, hay algunos que tengo que repetir. No, sí, claro, porque hay algunos que se pueden leer en diagonal. O sea, si quiero saber las amas de cría y tengo un tomo así de medicina, pues me voy exactamente a las amas de cría. No estudio otros problemas de las mujeres ni nada. Pero en la Ilustración y en todo, ¿no? Encuentras bibliografía inmensa, extensísima, porque hay profesores, hay historiadores, hay gente pues, que se dedica a esto y que lo hace maravillosamente. Pero con los gitanos no, pues los gitanos no tienen tradición escrita. Exacto. Entonces no sabemos cuál es la interpretación auténtica que nos dan ellos de cómo es su vida. O sea, no hay un gitano que nos diga, sobre todo en el siglo XVIII, ahora quizás sí hay, en la UNESCO tienen revistas, etcétera, pero yo tampoco quería estudiar el gitano actual, porque, por ejemplo, el gitano actual es por lo menos lo aparenta, es muy religioso, es evangelista generalmente, ahora se han hecho muchos evangelistas, y en aquella época está acreditado que no creían en la religión, creían en sus dioses, en la madre tierra, etcétera, etcétera. Entonces tampoco quería que aquello me modificase la visión del gitano del siglo XVIII. Y ahí sí tuve pues 5 o 6 libros, dos o tres españoles y 3 más de gitano en europeo, ¿no? Y entonces, concordando, fui llegando a la conclusión de cuáles eran verdaderamente las costumbres en las que concurrían aquellos 5 o 6 autores. Pero es que hay costumbres y costumbres ya muy específicas. Si me permites, me gustaría leerles, una parte donde dice, para que vean que no solamente son las costumbres, sino lo que acontecía dentro de las cárceles españolas en el siglo XVIII con las gitanas. Dice, es que sí me gusta leerlo para que quede claro que no solamente es el conocimiento de las costumbres y de las tradiciones o de las leyes españolas de aquella época, sino para que quede claro la capacidad narrativa, que bueno, no hace falta subrayarla después de que hemos leído las obras de Ildefonso, pero así a mí me impresiona este par de párrafos. Dice, la reclusión de las gitanas con sus pequeños en la Real Casa de la Misericordia de Zaragoza convirtió la institución benéfica en un correccional, por más que la junta que lo regía se negase a admitirlo. Los castigos se generalizaron, azotes, cepo, grilletes y encierros a pan y agua. Se suspendieron las salidas de los internos de confianza, se impidió el traslado de los enfermos al hospital y se instaló una precaria enfermería. Se separó a las gitanas de los menores y de las muchachas que podían trabajar y se les impidió el más mínimo contacto con los demás reclusos. Hasta se suspendieron las misas y sermones porque no había sacerdote que osase ponerse delante de centenares de mujeres medio desnudas. Los soldados vigilaban para impedir la fuga de las gitanas, pero, pese a ello, estas conseguían lo que no lograban sus esposos e hijos en los arsenales y agujereaban la tapia de adobe que trataba de proteger el lugar. Luego corrían por Zaragoza hasta que eran detenidas o lograban burlar a soldados y alguaciles y se lanzaban a los caminos. Y la situación estalló. Las gitanas se quejaron del execrable rancho que les proporcionaban y de las condiciones de los sótanos en los que se hacinaban, húmedos y sin ventilación, lúgubres, malsanos. Nadie prestó atención a sus reclamaciones y ellas la emprendieron con todo cuanto se hallaba a su alrededor. Destrozaron los camastros y los lanzaron junto con sus jergones a los 2 pozos ciegos de la Misericordia. La insalubridad que siguió a la obstrucción de los pozos originó una epidemia de sarna que cebó en las mujeres. La picazón que les impedía hasta dormir y que empezó entre los dedos, los codos, las nalgas y sobre todo en los pezones, vino a convertirse en costras de sangre reseca debido a las rascaduras, costras bajo las que se escondían miles de ácaros y sus huevos y que había que arrancar para poderlas tratar con el ungüento a base de azufre con el que el médico trató de atajar la dolencia.
también intentó sangrarlas, pero ellas se opusieron. Meses después, la sarna reapareció. Algunas ancianas fallecieron. Bueno, díganme ustedes, si no tiene que tener Ildefonso también conocimientos en medicina para saber que tiene que existir un ungüento a base de azufre, ¿no? Para atajar las dolencias. Entonces, o sea, la investigación hasta el punto de vista clínico y médico a mí me impresionó. Entonces, bueno, yo creo que… bueno, ese es uno de los 200 libros que digo. Exactamente. Sí, no, sí, pero sí, hay tratados médicos de la época y sobre todo ya en el 18. Quizá en el medioevo hay menos, ¿no? Pero claro, en el 18, bueno, pues buscas sarna y la encuentras y en ese tratado médico te dice cómo se curaba la sarna. Entonces era con un… Bueno, pero claro, hay que encontrar ese libro, hay que buscar, pero es un poco, a ver, Ildefonso. Hay que ser detallistas. Con toda seriedad, es lo mismo que le preguntaban un día a Michelangelo Buonarroti, Joder. Cuando le pusieron una piedra gigantesca y dice, bueno, ¿cómo logró usted la Pietà, que es una obra maestra para la historia de la humanidad? Dije, pues yo nada más a esta piedra le quité todo lo que sobraba, ¿no? Bueno. Pues sí, pues hay que estudiar un poco la sarna en el siglo XVIII, se acabó. No, bueno, yo creo que… No, hombre, vamos a ver, es laborioso, sí, tardo 3 años en escribir cada novela, o sea, tardo mucho tiempo y tengo que estudiar mucho, desde luego, sí, no lo niego, y bueno, los resultados están ahí. Lo que pretendo es que efectivamente el lector sepa cómo se trataba la sarna. Es un detalle cómo se trataba la sarna en el 18, ¿no? Pero que todo lo demás que es ajeno a la ficción, que es ajeno a estas dos mujeres, que es ajeno a sus aventuras, a sus pasiones, al amor, al sexo, al dinero, que todo eso sucedió de verdad y que todo eso era así entonces, en aquella época. Yo creo que los lectores, y yo me encuentro entre ellos, tenemos derecho a que cuando terminamos una novela, sobre todo estas que se llaman históricas, que aquello que hemos leído haya sucedido de verdad, ¿no? Eso para mí es principal y eso es lo que intento ofrecer a los lectores, ¿no? Sí, hay que encontrar el libro y cuesta, pero al final se encuentra. A mí me impresionó mucho el recurso permanente a la navaja. Sí, a mí la navaja de los gitanos siempre me ha impresionado. A mí también. Pero sí, nunca como ahora, ¿no? Sí, esta que se hace clac, 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 ¿no? Que sí, así, ¿no? El miedo a la navaja y ves el pleito a navajazos. A mí me ha dolido en lo personal. A lo mejor fui gitano en el siglo XVIII, no lo puedo, ni creo en eso, pero bueno, por alguna razón me impresionó tanto cómo se resuelven las diferencias a navajazos. A mí me gustaría también en el México de nuestros días, con los narcos, por ejemplo, acabar las diferencias a navajazos, ¿no? Hombre, bueno, tendrían más posibilidades, no sé, ¿verdad? sería como más honroso, ¿no? Más honroso, más digno, ¿no? Sí, pero bueno, seguro, ¿no? Estos enfrentamientos. ¿Pero a ti también te impresiona la navaja? A mí sí, sobre todo si me la sacan a mí, entonces ya me impresiona de una forma tremenda. Pero sí, claro, el pensar en las gente… Sí, y además los que saben usarla, ¿no? Ver estas peleas. Y la agilidad, ¿no? La agilidad y sí. Cuando como lector están ustedes leyendo la novela de Ildefonso y dicen, es que me urge la venganza, ¿no? Porque ya me contaste, ya me llenaste de coraje y el personaje se pierde, el personaje se va y pasan hojas y yo digo, me urge la venganza. Cuando finalmente se da la venganza, bueno, si tú hubieras terminado la novela con, como decían los niños en México, con un colorín colorado, yo creo que me hubiera yo enfermado. No puedo contarles cómo termina la novela. No se puede contar, no. Pero bueno, la novela, en algunos pasajes es obligatoria la ejecución de la venganza. La venganza, yo creo que desde que comienzas el libro con Caridad en Cuba hasta la última página, uno dice, bueno, ¿y a estas mujeres jamás se les va a hacer justicia? Yo que soy un adorador de las mujeres, y creo que tú compartes mi punto de vista, tengo absoluta debilidad por ellas. En lo único que comparto con Vasconcelos, que después se perdió, Vasconcelos fue un autor mexicano pues excelente, que además construyó 1000 escuelas en la primera mitad del siglo XX, después cayó bajo la influencia de los nazis y quería crear en México una dictadura militar. Pero bueno, en las pocas cosas que yo coincido con Vasconcelos es cuando dijo
que las mujeres son el máximo tesoro de la creación. Y entonces… Sí, sí. Para los hombres. Sí, bueno, sí. Sí, por su cuenta ya no lo sé. No, bueno, yo tampoco, ni mejor no pregunto, pero bueno, yo creo que sí, y aquí vemos a estas mujeres en las condiciones paupérrimas, humillantes, denigrantes, dolorosas, que dice uno, no pueden continuar así estas mujeres, y sin embargo siguen. Bueno, todavía, por ejemplo, en el siglo XVI, XVII, XVIII en México, se preguntaban los autores y los políticos, igual que con los indios, si las mujeres eran capaces de tener alma. Entonces, bueno, es que esta es la época en la que se llega a la conclusión, en la Ilustración, en el 18, que el alma no tiene sexo. Es una de las grandes afirmaciones, ¿no? A partir de ahí se va construyendo una identidad femenina que tardará mucho en desarrollarse, evidentemente, pero por primera vez se llega a la conclusión de que el alma no es masculina, sino que también es femenina, o sea, que no tiene sexo, que no, hasta entonces el alma había sido masculina. Así es. Y es cierto. Sin embargo, fíjate, en el siglo XVII mexicano surge la máxima escritora mexicana de todos los tiempos que, salvo mi esposa, a lo mejor algún día la supera, pero digo, no lo creo, Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando Sor Juana sostiene, fíjate qué concepto tan emotivo, a las mujeres en la colonia en México no se les permitía aprender a leer ni escribir, estaba prohibido, porque si aprendían a leer y escribir se podían comunicar con sus pretendientes y con sus galanes, y entonces no podían aprender a leer ni escribir. Y entonces Sor Juana dice, estamos hablando del final del siglo XVII, dice Sor Juana, pero cuando hay un poema de ella maravilloso que dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sabéis la ocasión de lo mismo que culpáis. Entonces, ella dice y sostiene de manera muy emocionante, si las mujeres mexicanas no podemos ir a la academia, no podemos ir a la universidad, no podemos capacitarnos, no podemos instruirnos, nosotras somos las forjadoras de las próximas generaciones, porque nosotras las mujeres somos las que vamos a educar a nuestros hijos en casa, somos las que vamos a capacitarlos, somos las que vamos a orientarlos. Y si las mujeres mexicanas somos unas analfabetas que no sabemos ni leer ni escribir, estamos creando una generación de desvalidos intelectualmente y de fracasados. Entonces, los hombres tienen que entender que las mujeres tenemos que capacitarnos, que las mujeres tenemos que tener acceso a las universidades, antes que otra razón, por nuestros hijos. Entonces, si comparo estos conceptos que son de un siglo anterior al tuyo, a que tú abordas en la novela, pues sí impresiona. Claro, Sor Juana fue una mujer de unas luces extraordinarias que se adelantó pues muchos siglos inclusive, pero cuando veo la vida de caridad, cuando veo la vida de milagros y cuando veo en qué terminan, en qué desembocan, es cuando dices, las mujeres tienen todo el derecho a protestar porque los hombres ya nos cansamos de hacer el ridículo. Sí, y lo seguiremos haciendo. No, las mujeres sí, son dos, es la historia de dos mujeres, es la lucha de dos mujeres. Y yo, cuando me preguntan ya todo esto, siempre contesto, si los personajes de esta novela hubieran sido dos hombres, un esclavo negro y un gitano, podría haber sido lo mismo. Cantantes, la música, se podría haber desarrollado más o menos igual. Nadie se hubiera extrañado de que hubieran sido héroes. Sí. Nadie lo hubiera planteado. Bueno, pues sí, claro, caería por su propio peso que dos protagonistas de una novela masculinos fueran grandes héroes y lucharan y se pelearan. Si lo hacemos con mujeres, entonces ya nos estamos planteando que cómo es posible que se peleen. Yo creo que sí, que siempre ha habido ese coraje por parte de las mujeres, ese valor para salir adelante, y lo han conseguido. Y yo sostengo que este va a ser el siglo de las mujeres. Lo que no sé es qué va a pasar con los hombres. Yo creo que tú y yo, nosotros nos salvaremos, ya nos pillará tarde, pero a los que vienen detrás, que Dios los pille confesados. Sí, pero afortunadamente, ¿no?
Bueno, en fin. Yo creo que afortunadamente, y me Eso ya encanta. lo veremos, no se sabe. Yo a partir de hoy sí te compro tu concepto que este es el siglo de las mujeres. Me encanta el concepto y además creo que así debe de ser. Sí, sí, sí. Realmente es un mundo hecho por el hombre, para el hombre, ha sido siempre así y la mujer ha sufrido y sigue sufriendo. Y cuidado, estamos hablando de la mujer en la civilización occidental. Estamos hablando de las mujeres dentro de unos países que podemos, pero claro, vayámonos al mundo musulmán, o vayámonos al mundo africano, vayámonos al mundo asiático y el destino, desgraciadamente, hoy de la mujer sigue siendo medieval casi. Por los complejos de los hombres, ¿no? No por los complejos, no, porque la tratan como cosas, claro, vamos a ver, es que el Islam dice la mujer es propiedad del hombre, o sea, vamos a ver, nos intentan vender lo contrario e interpretarlo, pero la verdad lo que dice es eso, y lo que ha sido así ha sido toda la vida, y van tapadas para que no lo vea nadie. Yo he tenido discusiones en ese sentido, digo, bueno, pero cuando usted va a su casa se quita, se lo quitan, ¿no? Su mujer se lo quita, porque en su casa sí que lo pueden ver. Bien, esa es la verdad, y es el destino de esas mujeres es ese, veremos, no, desde luego luchar a alguna iraní, esta chica pakistaní a la que le acaban, no afgana, a la que le acaban de dar el premio, ¿no? Pero por ir a la escuela le desfiguraron la cara, le echaron ácido, ¿no? Esta Malala, ¿no? Le han dado el premio Sájarov. A esta chica de 14 años la destruyeron en vida por ir, por luchar, por estudiar, claro. Imagínate lo que tú decías de Sor Juana, ¿no? Pero tú crees que, tratando de aterrizar esta conversación, que la reina descalza es un grito de protesta de las mujeres, ¿se puede decir? Es un grito de protesta de las mujeres de aquella época. De aquella época, sí. De aquella época, sí, sí, lo planteo así, efectivamente, así lo planteo. Son dos mujeres que luchan por encontrar un sitio en la sociedad y que luchan por su libertad, desde luego. Es que cuando planteas, por ejemplo, que esta mujer, Caridad, que llega después de haber sido esclava en Cuba y después de haber perdido a sus hijos porque se los arrebatan, después de haber perdido a su amo en el barco y llega a México. Lo del amo, no creo que le importase mucho. No, bueno, llega a Cuba, estoy de acuerdo, llega a Cuba y dices, ya no le puede pasar nada más, ¿no? Y sin embargo, esta mujer la encierran en un cuartucho inmundo, maloliente, pestilente, para que uno de los… ¿era gitano? No era gitano. Para que no solamente él abuse de ella todas las noches que se le da la gana, encerrada en este cuartucho saliginoso y execrable, sino que todavía la alquila. No, la prostituye. Pero eso está sucediendo hoy en día, no nos extrañe tanto. Eso lo tenemos hoy en día como un problema tremendo con la trata de blancas, ¿no? Y estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿no? Pero hoy en día sigue siendo lo mismo, sigue siendo, bueno, no peor, pero vamos, peor no, pero todo es lo mismo, pero en fin, es un problema que sigue existiendo. La gran diferencia que yo siempre intento poner de relieve es que en aquella época la sociedad no respondía a estas situaciones. O sea, la sociedad nunca respondió al intento de exterminio de los gitanos. No, la sociedad española no respondió tampoco a lo que podía suceder en México o en Hispanoamérica, nunca se dijo nada. La sociedad española no respondió ante la expulsión de los musulmanes o de los judíos. Todo era sumisión, ¿no? La injusticia, bueno, pues se asumía y punto. Hoy en día la sociedad sí que respondemos, o sea, la sociedad sabemos que la trata de blancas es algo que es execrable y que hay que luchar contra ello, y todos lo intentamos en nuestra medida, ¿no? Que los resultados sean buenos o malos, en fin, hay que seguir, ¿no? Pero el concepto de la injusticia dentro de la sociedad, dentro del ciudadano normal, es totalmente diferente en la historia de lo que es ahora. Pero por eso me impresionó tanto en el libro cuando subrepticiamente el rey ordena el encarcelamiento de miles de gitanos en una cárcel, bueno, sin derecho a ninguna posibilidad de apelación, sin poderse sujetar a ninguna ley, simple y sencillamente, bueno, igual que pasó en la llegada de los nazis, en otro concepto con los judíos, los encierran, los guardan. Los nazis también. Los nazis también exterminaron a los gitanos, que fue otro de los objetivos del nacionalsocialismo, pero bueno, lo que importa es ver cómo las personas no tienen la menor capacidad para defenderse y son víctimas de los estados de ánimo, de las influencias nocivas o como ustedes quieran, de
de los soberanos que son los que rigen. Por eso era tan importante el hecho de que existiera finalmente un Estado de Derecho. Y ahí yo creo que tú y yo podemos tomarnos de la mano como abogados y decir, bueno, estas mujeres que nunca, o hombres también en este caso, que nunca pudieron defenderse por su sola condición de gitanos o por el hecho de ser mujeres, de repente, bueno, encanta el hecho de poder ver cómo en nuestros días el orden y el Estado de Derecho empieza a ser, no en todas las latitudes, claro está, pero sí la posibilidad de que estas mujeres y estos hombres se defendieran. Sí, tenemos el ejemplo, hace muy poco, ¿no? En España, bueno, volviendo al siglo XVIII, nadie levantó un dedo por el exterminio de los gitanos. La Iglesia fue la que fomentó ese exterminio, la Iglesia fue la que dio el visto bueno a ese exterminio de toda una comunidad. Hace poco en París echaron a unos gitanos que los mandaron al este y a una niña que la sacaron del colegio, la cogieron del colegio y se la llevaron a Serbia o a Bosnia, no sé a dónde. Supuso la reacción de todos los estudiantes de París, salieron todos en masa a defenderla, ¿no? Yo creo que ese es el gran cambio, ¿no? Es el cambio más importante. Después la niña no ha vuelto, pero por lo menos Solán dijo que podía volver y la niña dijo que no volvía, si no volvía con su familia, etcétera. No sé cómo ha quedado la cosa. Pero bueno, provocó esa reacción en la sociedad, ¿no? La sociedad salió a defender a una niña gitana que se la habían llevado de París a Serbia. Sí, es que por eso es tan… Bueno, yo como abogado, claro, y tú también como abogado, ¿no? Es muy gratificante, por ejemplo, no en todos los casos porque no se logra, pero sí lograr la imposición del orden del Estado de Derecho y del respeto, bueno, como bien lo decía a lo mejor Benito Juárez, para mí, pues el padre de la patria de este país, que decía el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí, y pero la bueno, libertad. Sí. En el siglo XVIII esto era impensable, entonces pues yo me felicito por muchas cosas. La primera que me felicito es por el gran libro que hiciste, Ildefonso. Bueno, otro más, que bueno, no solamente en su obra ha sido traducido a 40 idiomas y ha vendido millones de ejemplares, sino que ahora con este nuevo libro seguro vas a deslumbrar a una parte de la comunidad internacional.